Bueno, el libro se llama El nuevo genocidio y básicamente la idea es demostrar cómo el aborto es un nuevo genocidio, de hecho, superado en cientos de millones, superando cientos de millones al holocausto genocidio de la Alemania nazi, que se calcula tiene que haber tenido unos 6 millones de muertos en contra del aborto, que se cree que desde 1914 o 18, que fue cuando se legaliza en el primer país del mundo, que es en la Unión Soviética, hasta el día de hoy lleva unos más de 1.400 millones de abortos, o sea, toda la población completa de China. Bien, y en este punto, usted que es psicólogo clínico, ¿cuál es el área que encara dentro de esta obra? Por mi parte, yo escribo 2 capítulos. Uno es sobre el síndrome posaborto, que son las consecuencias en la salud mental que trae el aborto inducido, provocado y de elección. Porque durante el debate del aborto en 2018 escucho a una socióloga francesa que se llama Ségolène Duclos, que está trabajando en Argentina hacía más de 3 años y que tenía la experiencia de más de 46 años del aborto legalizado en Francia. Y ella decía de haber trabajado en barrios carenciados en Buenos Aires y en Francia con mujeres que habían pasado por un aborto, que se habían realizado un aborto, y ella decía, la frase que más se repite es: nadie me dijo que esto era así, nadie dijo el sufrimiento que esto supone. Entonces, a partir de ahí decidí empezar a trabajar una investigación con los casos que yo había trabajado también en mi consultorio, con pacientes que yo he atendido, y empecé a investigar más, a traducir papers en inglés, a movilizarme un poco en lo teórico, y para tratar de visibilizar esto y de poder por lo menos denunciar o decir qué es lo que conlleva el aborto, algo que la propaganda abortista no dice. Y el segundo capítulo que yo trabajo es sobre los peligros de la nueva revolución sexual, en cuanto a cómo se plantea una sexualización de la cultura, una hipersexualización de la infancia y los peligros y riesgos que esto conlleva, pero sobre todo como una segunda instancia, un segundo método de control poblacional, es decir, para intentar degradar la familia, atacar el núcleo de la sociedad que es la familia y sobre todo provocar que las próximas generaciones lo último que quieran o el último deseo que tengan es de formar una familia. Excelentísima explicación, y acá nos gustaría hacer dos grandes preguntas aprovechando la extensión del bloque que tendremos en este momento, de ser posible, y tenemos la verdad que nos va a ir más o menos guiando en tiempos, que es la primera pregunta para la gente que nos está escuchando en este preciso instante, quizás no estén tan interiorizados en este fenómeno. Nos gustaría saber el siguiente punto: ¿qué es el síndrome post-aborto? El síndrome post-aborto son las consecuencias que quedan, las secuelas psicológicas que quedan en salud mental en una persona después de haber realizado un aborto, secuelas y consecuencias que no se presentaban antes de realizar el aborto, que pueden perdurar en el tiempo, que pueden quedar relegadas en el inconsciente durante décadas y después a lo mejor algún hecho fortuito lo dispara. Que no solamente atañe a la mujer, que la mujer es la segunda víctima del aborto, pero no la última. O sea, obviamente la primera víctima es el bebé asesinado, pero después la mujer, y no solo la última, sino que también está el hombre, que también sufre la secuela del síndrome posaborto, aunque no hubiera estado de acuerdo con el aborto en sí, y el hijo, los hijos de la mujer que ha abortado, hijos posteriores o hijos que ha tenido que no han sido abortados, también tienen síndrome posaborto y tienen consecuencias. Y por último, o por lo menos último que yo desarrollo, son los profesionales de la salud, que también tienen secuelas. La IPPF hizo una investigación y trabajo que hace con su propio personal en sus propias clínicas, llegando a la conclusión de que tienen secuelas de síndrome posaborto, tienen secuelas de personal de salud, secuelas graves y serias, y bueno, que no es un juego, y esto de la militancia a favor del aborto como si fuera empoderamiento o un derecho, se empieza a caer todo este relato porque las pruebas y los hechos concretos no lo avalan. Perfecto, y acá vamos a aprovechar que tenemos un psicólogo clínico, hacer un par de preguntas un poco más técnicas. En ese sentido quiero hacer una simple aclaración rápido, vamos a hacer un poquito de publicidad ya que estamos, aprovechamos.
Bien, en mi canal tenemos la entrevista, que esto fue gracias al equipo de producción que tenemos junto a Lorena Sosa y Anita Casermeiro. La entrevista que tuvimos con Mayra Rodríguez, que ha sido directora de la IPPF, donde ella relata en primera persona cuáles son las consecuencias que padece el personal que trabaja allí adentro y cómo les cuesta luego recuperarse cuando toman conciencia de este punto. Doctor, una pregunta muy recurrente que tenemos los que estamos dentro de lo que es el espacio Provida es la siguiente, o sea, una duda muy recurrente es el siguiente punto. Muchas veces se habla de que el síndrome post-aborto en realidad es un invento de la gente pro vida porque se genera a partir de la culpa mediática que está en la presión constante que le están diciendo a la gente pro vida a la que abortó. Mirá que mataste a un niño, mirá que mataste a tu propio hijo. Entonces, es como que sería culpa de nuestra este síndrome. Cuando yo, de hecho, yo he trabajado con mujeres que han abortado y yo, al menos de mi parte, jamás fui a decirle, mataste a tu propio hijo. Bueno, pero pareciera que es culpa nuestra que existe este síndrome. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan falaz es? Algunas mujeres han desplegado este síndrome post-aborto sin tener contacto con gente provida. Sí, claro, absolutamente. Tenés dos casos mediáticos conocidos, famosos, que es el de Patricia Sandoval, ella misma lo cuenta. No solamente cuenta el de ella, sino que también cuenta el de su novio. En el primer aborto que se hace, ella, para el que no sabe la historia, se realiza 3 abortos. El primero se lo hace a los 20 años. El novio ni siquiera sabía que ella había quedado embarazada. Ella se practica el aborto igual sin contarle nada al novio y ella comprueba los síntomas del síndrome posaborto en el novio sin siquiera haber tenido conocimiento él de que ella había quedado embarazada y había abortado. Sarah Winter también cuenta el síndrome posaborto en ella y las secuelas que tenía, y son gente que lo tenían antes de haber tenido contacto con personas pro vida. Es decir, este punto, cuando vos lo decís, de que es por la presión social, se llama el estrés social o presión social que se ejerce, teóricamente, si fuera por eso, o si esa sería la causa, en los países donde ha sido legalizado, como Estados Unidos, Francia, Canadá, no habría gente que padece el síndrome posaborto, cuando en realidad el síndrome posaborto lo descubre un terapeuta que se llama Vincent Roux, trabajando con gente, con excombatientes, con veteranos de guerra, de la guerra de Vietnam. Entonces, en el 75, 2 años después de Roe versus Wade y de haberse legalizado el aborto en Estados Unidos, le empieza a llegar gente a su consultorio, mujeres que habían abortado, y él empieza a comprobar los síntomas de estas mujeres que habían abortado, que son muy similares y se equiparaban y coincidían en muchos puntos con los síntomas de los veteranos de guerra de Vietnam. Entonces, los engloba dentro del estrés postraumático, que es una calificación del DSM-4, el estrés postraumático, un tipo de estrés postraumático, o por lo menos muestra las mismas características y el mismo síntoma. Después de ahí lo califica y bueno, hay diferentes causas que pueden llevar a esto, digamos, pero siempre es a partir de haberse realizado el aborto y nunca antes. Entonces, como estos síntomas no estaban antes y aparecen en el momento exacto o coinciden en tiempo de haber realizado el aborto también, entonces se adjudican. Y bueno, ya después de miles de casos, tanto en Canadá, en Francia como Estados Unidos, son las mayores investigaciones que hay sobre este tema, y todos coinciden en que son lugares donde el aborto ya está legalizado hace décadas. Entonces, la presión social, si ya es legal, no serviría en este caso, porque por más que te digan algo, si es legal y ya está autorizado, no tendría por qué generar ningún tipo de trauma. Y gente como por ejemplo Sarah Winter, que estaba totalmente ajena a la ley y por fuera de la ley, tenía síndrome post-aborto igual, sin haber tenido no solo ningún contacto con gente pro vida, sino que no le importaba nada ser una persona que se desnudaba en la calle. Sí, Sarah Winter era militante feminista, Era pro-aborto, militante pro-aborto, y o sea, estaba totalmente a favor del aborto en todas sus formas. De hecho, militaba para eso, o sea que es una mujer que evidentemente no tenía ningún tipo de convicción de que lo que estaba teniendo era un acto inmoral al abortar. Aparte no le atravesaba la ley, o sea, si no le importaba defecar, porque ella cuenta que lo hacía, defecar en las catedrales, en las iglesias, en público, digamos, no le afectaba eso, le va a afectar la presión social. Entonces hay algo que va más allá de la presión social, haya presión social o no, ¿no?